Página 37. Dios, la muerte y el tiempo, Emmanuel Levinas, 1994. 5.0. La analítica del Dasein. Viernes 5 de diciembre de 1975. Podríamos preguntarnos cuál es la relación entre los enunciados que se abren paso en este curso y el estudio que se lleva a cabo en las ciencias. Los conceptos de naturaleza y ciencia natural, fuera de su elaboración dentro de la ciencia, proceden de una metaciencia, una inteligibilidad, una significación que tiene sentido en las relaciones humanas e interhumanas concretas. La ciencia no trabaja nunca sin que resuenen en ella los ecos de esta infraestructura de inteligibilidad o de significación, este horizonte de sentido que conviene explicar. Si se trata de la vida y la muerte, traducidas de forma objetiva, hay que despejar esos horizontes de sentido, tanto en la relación del hombre y la muerte como en el impacto de la muerte sobre el tiempo humano, el impacto de la muerte en su posibilidad, siempre abierta, en su necesidad inevitable cuya hora sigue siendo una incógnita. Reconocer esta codeterminación, reconocer que el ser humano no es una razón universal simplemente encarnada o individualizada, sino que significa una intriga propia, una ruptura en la cual la gesta de ser se cubre de sentido o, tal vez, se deshace en sentido, una ruptura sin la cual el objetivo presenta la amenaza de subrepción, de deslizamiento de sentido, según el término de Husserl. Se deshace en sentido. El surgimiento del ser humano es quizá la ruptura de la epopeya del ser por la relación entre uno y otro, terreno de la ética, que no sería un nivel superior al ser, sino la gratuidad en la que el conatus, la perseverancia en el ser, se deshace. Unas precisiones. El tiempo debe considerarse en su espera sin el objetivo de lo esperado, como si hubiera sepultado su intencionalidad de espera, esperando como paciencia o pasividad pura, puro experimentar sin suposiciones, al contrario que el sufrimiento, en el que hay una presunción. No presunción de algo que no es igual a ningún contenido. No presunción del infinito, inquietud, una relación sin el querer de la intencionalidad, que es querer a su medida. Así, habría una deferencia sin que nunca pudiese alcanzarse el objetivo. El jamás de la paciencia sería el siempre del tiempo. Deferencia en la inquietud y, de ese modo, despertar, y despertar como despertar hacia el prójimo en la responsabilidad por él. Una responsabilidad a la que no se escapa, el hecho de ser insustituible en la responsabilidad por los demás me define, a mí, y a mí solo. Un despertar en el cual el despertar no se complace en su estado de vigilia y no se duerme de pie. Dado que es necesaria una fenomenología de los conceptos naturalistas, aunque solo sea para trabajar y tomar notas, nos volvemos hacia la que elabora Heidegger. La lección anterior pretendía mostrar el sentido que posee la analítica del Dasein para el problema de la ontología. No es solo un sentido propedéutico. El ser está en tela de juicio en el Dasein y estar en tela de juicio es, por así decir, el estatuto del verbo ser, la forma de realizarse su epopeya, su gesta. Estar sometido a juicio es una parte fundamental de esta esencia. El da del Dasein, que es al mismo tiempo pregunta y comprensión del ser como verbo, es un fundamento sin fondo y se ha elaborado en la estructura de la preocupación. La existencia humana, o Dasein, se deja definir en su da, estar en el mundo, mediante tres estructuras: estar por delante de sí, proyecto; estar ya en el mundo, facticidad; estar en el mundo como estar al lado de, aliado de las cosas, al lado de lo que se encuentra dentro del mundo. Es la estructura de la preocupación, en la que se encuentra una referencia temporal definida únicamente a partir de las relaciones en el Dasein. Heidegger presenta esta estructura como originaria, que surge del mismo Ursprung, de la misma forma espontánea. Es la simultaneidad paradójica de la diacronía. La cuestión del ser,
que equivale a la comprensión del ser, no es un saber desinteresado como aquel del que habla Aristóteles en la Metafísica. 2. Desinterés digno de los dioses. La analítica del Dasein no es una aproximación cualquiera al sentido verbal de la palabra ser por parte de una humanidad venida de no se sabe dónde y ávida de conocimientos. Esta antropología revela la forma exacta en la que se desarrolla la aventura de ser, aventura que no tiene la seguridad de un acontecimiento con base en la tierra ni de ningún principio, absoluto o divino, que se imponga por sí solo. Nótese que la palabra absoluto no aparece por ninguna parte en Sein und Zeit. Pero, precisamente, se trata de una aventura que constituye el escenario donde se la juega el ser, una aventura sujeta a los riesgos que implica esta forma de ponerse en tela de juicio en el Dasein, para quien es un interés propio hasta el punto de exigir su cualidad de mío, la posibilidad del mío y de poseer todo. Esta aventura de ser es como una aventura en otra aventura, precariedad. El ser se entrega aquí con una generosidad extrema, con una gratuidad y un desinterés extremos. Obsérvese que hay numerosas virtudes cristianas en el ser presocrático, generosidad, pudor, humildad, etc., y Heidegger querrá enseñar que estas estructuras o estas virtudes tienen sus raíces en el propio ser. La única pregunta es la siguiente: ¿estos significados éticos no presuponen lo humano en el sentido de lo que es ruptura del ser? La estructura de la preocupación designa la comprensión del ser en el da como algo siempre referido al encuentro con las cosas y que comprende a partir de dichas cosas. Lo cual corresponde, en Heidegger, a la vida cotidiana en toda su trivialidad, en su estilo común de vida que se extiende en la sucesión de los días y las noches, de los trabajos y los días, llena de ocupaciones y distracciones, la vida como serie interminable de comidas, decía Pushkin. Este modo de existencia está preso en la propia realidad de la vida. Esta manera de ser, esa vida cotidiana, es una posibilidad que, para Heidegger, no es ajena a lo mío, al propio interés, a la autenticidad, y, por consiguiente, a la comprensión y la interrogación. De ellos procede, a ellos remite, y parece hacer irreconocible ese primer salto, esa espontaneidad, ese Ursprung de la existencia hacia los intereses del ser que es pregunta. En Sein und Zeit, el análisis se hace a partir de la vida cotidiana, a partir de esta existencia no mía aunque derivada de lo propiamente mío. ¿Puede encontrarse el carácter K originario de las estructuras de la preocupación en algo que no sea la simultaneidad de lo cotidiano? Si lo cotidiano se arroga el privilegio de significar el Dasein, ya no permite comprender la estructura del proyecto, el por delante de sí, que define el Dasein como la tarea de ser, como posibilidad que debe aprovecharse. En el tiempo cotidiano, la unidad del yo solo aparece cuando transcurre el tiempo de cada vida. El Dasein no es total más que en su necrología, tal como finalmente lo transforma en sí mismo la eternidad. La totalidad se completaría en el mismo momento en el que la persona deje de ser persona. A este respecto escribe Heidegger, a la preocupación, tal como da forma a la totalidad del conjunto estructural del Dasein, le repugna manifiestamente, de acuerdo con su sentido ontológico, un posible ser todo de este ente. El momento primario de la preocupación, estar por delante de sí, no significa que el Dasein está a la vista de sí mismo. En la medida en que se relaciona con su fin, se relaciona con su poder de ser incluso cuando, existiendo aún, no tiene ya nada ante él, su ser permanece determinado por él por delante de sí. Incluso la desesperación, la falta de esperanza, no es más que un modo propio del ser respecto a sus posibilidades. Del mismo modo un ser dispuesto a todo, sin distancia respecto a su futuro, sin ilusiones, sigue encubriendo un por delante de sí. En la definición de la preocupación hay una exclusión de la totalidad. Así, este momento estructural de la preocupación indica inequívocamente que sigue habiendo en el Dasein un excedente, algo que, al constituir su poder ser,
no se ha hecho aún efectivo. Hay pues, en la estructura de la preocupación, un no cierre permanente del Dasein. La no totalidad significa el fuera del Dasein. La desaparición de la distancia, de esta distancia, equivale a la desaparición del Dasein. En la estructura del Dasein se encuentra la imposibilidad de captar todo, la imposibilidad de ser una totalidad para un ente que siempre está en lo posible. Pero Heidegger se pregunta si, aquí, no ha hablado del Dasein siguiendo el modelo de la realidad en exposición, Borandenes, de la realidad puramente presente. Pero se trata del Dasein. ¿Qué significa entonces ser una totalidad para el Dasein? En el Dasein, tal como es, falta algo, hay algo aún ausente, con una ausencia que pertenece al propio ser, y esa ausencia es la muerte. De modo que gracias a cierta relación con la muerte es como va a ser posible el tiempo respecto al cual se plantea la pregunta de la posibilidad de la totalidad. Dos preguntas surgen simultáneamente, signo de interrogación abierta. ¿Qué significa entonces el tiempo auténtico? Signo de interrogación abierta. ¿Es posible la totalidad? La próxima lección intentará examinar estas dos preguntas, cómo concebir el Dasein como una totalidad. ¿Ello puede llevarnos a concebir un tiempo auténtico? Página 42.